la dinámica del empleo en la provincia y la situación de empleados y empleadores. Juan Pablo Enríquez, él es contador y es miembro del CEPA y además docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de la UADER, de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Juan Pablo, Fabián Galarraga por aquí, ¿qué dice? ¿Cómo anda? Fabián, buenas tardes, ¿cómo te va? Un placer hablar con ustedes. Igualmente, muchas gracias por atendernos. No, mira, los datos no son demasiado alentadores respecto de la evolución en el último en el último periodo, diríamos, últimos años en relación con el empleo, pero estaría bueno que usted nos haga una síntesis, un contexto lo más general, pero al mismo tiempo lo más claro que se pueda. Sí, básicamente decir que estamos ante una situación de 18 meses consecutivos de caída en la cantidad de empresas, en la cantidad de empleadores, tanto en la Argentina como en la provincia de Entre Ríos. El dato de Entre Ríos marca que desde noviembre de 2023 a mayo 26, que es el último dato oficial y más cercano en el tiempo, estamos en 1.202 empresas que cerraron sus puertas en la provincia de Entre Ríos. Si esto lo miramos con una perspectiva nacional, estamos superando las 30.633 empresas, ¿sí? Más que nada esto tiene que ver con un proyecto de valorización financiera, un modelo económico que está privilegiando sobre todo la rentabilidad financiera de algunos sectores empresarios en detrimento básicamente del salario de los trabajadores y de los jubilados, que termina repercutiendo de manera negativa en el consumo. Además, decir otro dato fundamental, si hablamos de empresas que cierran, tenemos que plantear también una consecuencia de eso, que trabajadores que quedan fuera de la órbita laboral, ¿no? Y en este caso, la provincia de Entre Ríos tiene un número más que preocupante, que es 12.606 trabajadores que perdieron su puesto de trabajo desde noviembre 23 a mayo 26. ¿Cuánto? Repítame el dato, discúlpeme. 12.506, ¿sí? Para ser más precisos. ¿Esto es sector privado y sector público? Sector ¿O es privado sector privado solamente? Sector privado y sector público. Ajá. ¿Sí? Para que vos te des una idea, el sector público es el que más nuclea en términos de cantidad. Estamos hablando de 4.123 de esos 12.506. Asimismo, tenemos rubros que son específicos y que tienen que ver con una crisis en un modelo industrial. Estamos hablando de la construcción, 2.951, servicio de transporte, 2.703, 1.284 la ganadería. Y en términos de empresas, las más afectadas son el comercio, ¿sí? Las empresas comerciales que han cerrado. De las 1.202, 377 empresas del rubro comercio, 148 empresas del rubro industrial y 143 empresas del rubro transporte. Esto está todo en sintonía con un proyecto nacional que viene generando prácticamente la misma repercusión en todo el país, como para tener una idea macro. Claro, eso justamente eran mis preguntas. En proporción, ¿qué significa esto en relación? Usted lo puso en números en relación con el país, pero ¿qué significa, quiero decir, en relación con otras provincias? Si es más, si es menos, si está dentro de la media, dentro de lo que está pasando en todo el país. Y la otra, que usted de alguna manera lo señaló, es las características de las empresas, también en su dimensión, si se trata de pequeñas empresas, de medianas, si hay empresas más grandes también ahí. Sí, en ese caso debemos decir que la mayor parte de la concentración de empresas son aquellas que tienen menos de 500 trabajadores. En el caso de la provincia de Entre Ríos es prácticamente el 100% que expulsó trabajadores. Estamos hablando de empresas de menos de 500, ¿sí? Y solamente una empresa con más de 500 trabajadores es la que tuvo movimientos negativos. En este caso y en términos de empresas cerradas, ¿sí? Más que nada lo que quiere decir esto es que
la repercusión negativa de la incidencia de este modelo económico termina sacudiendo las pequeñas y medianas empresas, que en definitiva son las que construyen las que construyen la creación de empleo genuino, ¿no? Cuando una economía funciona, que no es el caso de la Argentina y de nuestra provincia en particular. Y 12.500, 13.000 trabajadores para un universo del empleo de Entre Ríos es un impacto enorme, ¿no? Absolutamente, uno lo puede visualizar cuando hace una recorrida por los centros comerciales de cada una de nuestras ciudades, con los carteles de se alquila, con los carteles que están en liquidación en algunas empresas, algunos comercios. Estamos ante un acontecimiento histórico de caída del consumo de manera permanente. Justamente hoy CEPA lanzó un informe sobre la apertura de importaciones y la repercusión negativa que viene trayendo esta situación sobre el entramado productivo de la Argentina, y tiene que ver con esto, la apertura de importaciones, los salarios perimidos, el creciente nivel de endeudamiento y morosidad, pues no estamos hablando solamente de endeudamiento, sino de morosidad. De los prácticamente 21 millones de endeudados que tiene la Argentina, aproximadamente 6 millones de personas están teniendo atrasos superiores a los 90 días en sus pagos, ¿sí? Y es un número creciente y preocupante, porque eso determina que exista una preocupante relación con la cadena de pagos, ¿no? Y donde la cadena de pagos deja de funcionar, termina alterando a todos aquellos sectores que hasta ahora están yendo prácticamente al día. Que en gran porcentaje, Juan Pablo, no es un endeudamiento y morosidad que tiene que ver con cambiar el auto o con la hipoteca de la casa, que sería una tragedia igualmente, sino en muchos casos para cuestiones mucho más elementales como comer, por ejemplo. Sí, en la mayoría de los casos debemos citar una cuestión. Acá tenemos endeudamiento que de alguna manera está diferenciado entre entidades financieras y billeteras. Las billeteras tienen muchos menos requisitos para acceder al endeudamiento, pero a su vez aumenta ostensiblemente el nivel de morosidad justamente por eso, porque no hay respaldo patrimonial de ingresos, y en todos los casos lo que demuestra es que son erogaciones vinculadas con la imposibilidad de atender gastos urgentes que tienen que ver básicamente con la alimentación de los grupos familiares, y es ahí donde se sacude un poco el termómetro en términos de cómo se ve la economía en la actualidad. De hecho, hizo declaraciones el presidente de endeudamiento y morosidad que están asociados, son solamente relaciones entre privados donde el Estado no tiene que intervenir. Y daría la sensación que está muy equivocado en función de que esto tiene que ver justamente con una coyuntura donde los ingresos no alcanzan en relación con los costos que tiene la canasta básica total y la canasta básica alimentaria en Argentina. Y como que vos fueses un árbitro y digas, jueguen de cualquier manera, muchachos, las reglas un par de preguntas. Hay una cantinela que tiene que ver con, bueno, hay que reinventarse, hay que salir a buscar al laburo, habrá que hacer otra cosa. Esta historia de que es fácil decir, la crisis en sí misma da una oportunidad para eso, para quien tiene la panza y la heladera llena, ¿no? Entonces digo, esto de reinventarse, ¿hay algún modo de chequearlo? Existe, porque lo que uno se pregunta es qué hace un laburante que pierde su fuente de trabajo con una matriz productiva que está quebrada completamente. Incluso sí, que es el que cobra una indemnización, ¿verdad? Eso más que nada resulta muchas veces hasta burlón, digo, en términos de empresas y trabajadores, porque la mayoría de los laburantes está generando diferentes alternativas en la actualidad, superando las 8 horas de jornada diaria de trabajo y generando muchas veces 2 o 3 actividades para poder llegar a fin de mes. Por eso hay más de 1 millón de trabajadores que
que trabajan, que llevan adelante sus funciones en las aplicaciones alternativas que antes no existían. Fíjate que en el mundo y en los países donde existe una mejor distribución de la riqueza, se está reduciendo la jornada laboral porque con un solo trabajo alcanza para llegar a fin de mes. Ahora son muy pocos los rubros y los trabajos específicos donde los laburantes argentinos tienen la posibilidad de llegar a fin de mes con un solo trabajo. Y en ese sentido tienen que llevar adelante actividades precarizadas con muy pocos recursos para poder paliar una canasta a la cual no les permite acceder con los ingresos habituales. Hoy estamos, para recordarte, hace 10 años atrás, 11, en el año 2015, Argentina tenía el salario mínimo vital y móvil medido en dólares más alto de todo el continente. Hoy estamos justamente en la versión opuesta de la pirámide y tenemos el salario mínimo vital y móvil más bajo en dólares de todo el continente, lo cual muestra esta retracción permanente del consumo que va afectando a las empresas y a los trabajadores. Eso al revés de lo que dice el gobierno, porque el gobierno dice, no, mirá lo que está cobrando en dólares ahora. No sé yo realmente cuál es el cálculo que hacen. Y el gobierno también muchas veces habla de 17.000% de inflación, de un montón de variables que solamente surgen de una composición que tiene una vinculación con una construcción de un discurso que está muy aislado de la realidad, y no es casualidad que la mayor parte de la población, según las consultoras de estas últimas semanas, esté viendo de forma muy negativa la gestión de este gobierno, que no recompone bajo ningún punto de vista salarios, y obviamente eso repercute en el consumo y en la demanda. Me acuerdo de entrevistas que hacíamos con usted en la radio pública y no le escatimábamos en críticas a la gestión de Alberto Fernández, ¿no? Porque decíamos, por este camino se va a estrellar. Ahora esto, lo que le quiero preguntar es, ¿cuál es la proyección de esto? Porque, bueno, queda todavía año y pico largo, por lo pronto, de esta gestión y un tiempo electoral que alguno dice, bueno, pero el tiempo electoral puede servir porque por ahí, aunque sea medio demagógico el asunto, aparece alguna medida para reactivar el consumo. Uno se pregunta cómo lo harían en este momento, ¿no? Con este marco. Sí, primero decir que en la gestión anterior, si bien hubo muchas falencias, y hablando en este contexto de creación de empleo y de empresas, una gestión próspera en términos de creación de empleo y de empresas. Faltó muchísimo. La principal falencia fue la administración del comercio exterior y la creación de puestos de trabajo que tengan un mejor ingreso. Pero planteándolo en orden a esta situación actual, bajo la premisa de este modelo económico, solamente la capacidad de resistencia que tenga la mayor parte del pueblo trabajador de la Argentina va a ser la que va a determinar el tiempo que va a durar este proyecto. Claro. Sí, porque si uno puede analizar la caída, el cierre de empresas, la caída de los ingresos, la caída del consumo, los trabajadores despedidos, que estamos en todos los niveles récord, ¿no? En términos históricos, no hubo ningún proyecto político, económico en la historia del país que haya destruido tanto a la industria, a los trabajadores a lo largo de nuestros 200 y pico de años. Entonces, en ese sentido, no daría la sensación que por este rumbo se pueda modificar el destino, sino todo lo contrario. Parece un destino marcado a cumplir con las premisas que se han dado en otros acontecimientos históricos, como fue exclusivamente la crisis del 2001, muy parecida a esta, justamente con una cesación en la cadena de pago que terminó repercutiendo de manera negativa en todo el entramado productivo. Fíjate que ahora están generando los créditos en dólares, que no tienen ninguna repercusión positiva porque la mayoría de las empresas están sobreendeudadas, pero además no tienen consumo. ¿Para qué se van a endeudar en moneda extranjera cuando no hay consumo que pueda soportar una nueva obligación por parte Pablo, no hay ningún viraje posible entonces, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero puede haber alguna acción, alguna medida que modere esto, que recupere en algo. Es un
Es un modelo demasiado radicalizado, pareciera. Las medidas sí son claras, tienen que ver con recomponer el salario de los laburantes, que está muy por debajo de una inflación que, vamos a decir la verdad, es muy mentirosa. Estamos hablando de una inflación que es del año 2004, ¿sí? Para que tengan una idea, ni siquiera Lionel Messi había debutado en la selección nacional cuando nosotros tomamos la foto del comportamiento de los consumos de los argentinos para marcar una inflación 22 años posteriores. Estamos ante una mentira que se nota a la hora de comparar los ingresos con la inflación. Pero en definitiva, si el gobierno no toma una decisión que tenga que ver con recomponer los salarios y generar una inversión por parte del Estado en acciones específicas que tengan que ver, por ejemplo, con la obra pública, con algunas acciones que movilicen el circuito económico, no va a haber ningún tipo de recuperación. Esto está netamente financiado por el acompañamiento de economías como la de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional, que permanentemente oxigenan la falencia que tiene la Argentina a la hora de administrar su gestión. Voy a permitir una pregunta que roza más lo político, si bien lo suyo es lo técnico, económico y social, digamos. Veía en estas últimas horas algunos periodistas de opinión señalando el establishment busca reemplazo para Milei. ¿Usted cree que eso está dentro de lo posible? ¿Es un escenario posible que se piense, que se ensaye en alguna otra figura que pueda sostener lo esencial, digamos, del status quo, que además se va planteando, se va instalando y que va a ser muy difícil modificar, venga quien venga, y al mismo tiempo que sea, que tenga la cara un poco más lavada, digamos, que aparezca como moderado? Sí, primero decir que la economía es plenamente política, así que no podemos analizarla sin abrazar y analizar esos parámetros. Daría toda la sensación que están surgiendo algunos nombres de empresarios de la comunicación, del sistema financiero, que tienden a ser como un posible reemplazo de Javier Milei, que inclusive no solamente muestra deficiencias en la gestión, sino también hay algunas desapariciones de muchos días que algunos proponen como que hay una situación de salud también que complicada, pero en definitiva analicemos la gestión y la caída permanente en su imagen, atento a que la población ve en carne propia que no hay un mejoramiento en su calidad de vida. Seguramente hay que reconocer que el poder real permanentemente trabaja para no perder el poder y justamente poner candidatos que respondan a esos intereses. Creo que aquí el principal desafío lo tiene la oposición, en este caso básicamente el Partido Justicialista, a través de una fuerte recomposición de sus cuadros políticos, una unificación de criterios, en trabajar en generar propuestas que vuelvan a enamorar a la mayor parte de la población y que sean contundentes en el mensaje, como de alguna manera fue el mensaje de Javier Milei en el 2023, que proponía bajar la inflación y algunas que otras cobrar en dólares. Algunas cuestiones se dieron más o menos y otras no, pero en definitiva lo que vino a hacer fue a transferir riqueza de los trabajadores al sector empresarial. Ojalá, por el bien de la Argentina, se conformen propuestas alternativas para que la población pueda decidir de una vez por todas si pretende continuar con un proyecto de valorización financiera que empobrece los ingresos de los laburantes todos los días o se busca alguna idea que tenga que ver con un mecanismo de proyecto industrial, como es la idea de la mayor parte de los países desarrollados del mundo, que genere un trabajo de calidad con buenos ingresos para que eso vuelva a recomponer el consumo, vuelva a generar empleo de calidad y a generar también nuevas empresas en la Argentina. El famoso tema de la casta, el problema de dónde estaba la casta, quiénes éramos finalmente. Juan, repítame los números, que me parece esto muy significativo. Cantidad de empresas y cantidad de trabajadores afuera. En la provincia de Entre Ríos cerraron 1.202 empresas, noviembre 23, mayo 26, y en el mismo periodo 12.506 trabajadores
perdieron sus puestos de trabajo. Estamos hablando de trabajadores registrados del sector público y privado. A nivel nacional, 30.600 empresas cerraron sus puertas, récord histórico. Nunca ningún proyecto político logró eso, como un resultado negativo, y 411.000 personas perdieron su puesto de trabajo, tanto en el sector privado como en el sector público. ¿Y empresa me dijo cuántas? ¿1.200 o 1.500? 1.202 empresas en la provincia de Entre Ríos. 1.202. Y 12.506 trabajadores. Exactamente. Gracias, Juan Pablo. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, como siempre. Un fuerte abrazo y a disposición. Contador Juan Pablo Enríquez, profesor de WADER, de UNER, es docente y además es miembro del CEPA.